Dicen que hay noches, para ser exactos, en vísperas de Día de Muertos, donde el velo entre los vivos y los muertos se hace tan delgado que los muertos y los espíritus caminan entre nosotros. Bienvenidos a un capítulo más del Sendero del Aprendiz. Su host, Luis Pérez, y nuestro querido invitado, Maloik, nos da tanta felicidad poder compartirles un tema que la verdad creo que es muy vasto, muy grande Muy. y se merece pues un trato especial que es Halloween. Así que bienvenido, estamos grabando desde la Cámara del Silencio. Así que queremos agradecerles por estar viendo nuestro capítulo. Igual hemos estado recibiendo regalos por parte de nuestros seguidores. Tenemos un Mephisto y un muñeco vudú. Ahí si quieren enviarnos cosas o patrocinios. O con quién usarlo. O con quién usarlo Guiño, también. guiño. Pero manden agujas también. Y velas, por favor. Bueno, Maloik, ¿qué me puedes platicar acerca de Halloween? El Halloween. Bueno, digo, es tan compleja esta fecha. Desde niño era como, no entendía cómo es que en Estados Unidos, digo, en ese momento cuando era niño era Estados Unidos, ¿no? Ya después sabes que fue una situación mucho más lejos. Pero no entendía cómo en Estados Unidos podían festejar el Día de Muertos en otro día que no fuera el 2 de noviembre. Y después, tiempo después, vengo a Yucatán y veo que aquí también es en otro día, 1 de noviembre, y ahí me queda un poquito la situación esta de cómo en esas fechas en específico, en esa semana, por así decirlo, pasan tantas cosas Pero con sobre estos todo, o dos sea, mundos. esas fechas en varias culturas simbolizan lo mismo. Eso es Y ahí debe haber un porqué, no creo que solo porque sí, porque, o sea, una te lo creo que a alguien se le ocurrió, pero dos o tres y culturas tan lejos una de la y tan otra. lejas, ahora sí que una de la otra. Pero acá hay algo bien curioso, ¿de dónde se origina el Halloween? Porque sí, el Halloween está muy americanizado, es lo que vemos de sus máscaras, películas de terror, etcétera, 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 pero tiene un trasfondo un poco más ancestral que viene de una cultura celta. Sí. Me gustaría que nos platiques acerca de qué información tienes. Muy bien. Bueno, antes del Halloween existía el Samhain o Samhain, dependiendo cómo, Samhain. ¿no? Los antiguos celtas celebraban este festival hace más de 2000 años. Era al final de verano, era una fiesta sobre la cosecha en realidad, eh, cuando las cosechas terminaban y comenzaba la temporada de las sombras. Ya se había terminado todo, el sol empezaba a caer también. Comenzaba el frío. Ajá, empezaba a derrotarse el sol. Digo, y en todas las culturas era parte esta situación, ¿no? Cuando el sol empieza a perder la batalla y los días empiezan a hacerse más cortos, la noche empieza a ser más larga, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Que oscurece un poquito más temprano, ¿no? Creían durante la noche que los espíritus de los antepasados regresaban a visitar los hogares y ahí encendían hogueras para guiar las almas errantes. Los druidas realizaban rituales de adivinación y buscaban respuesta en las llamas. Pero aquí hay algo que muy pocos saben. Los druidas también creían que el Samaín o Samahain, los hombres podían alcanzar un estado de iluminación espiritual, un punto medio entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿A qué te suena? ¿Te suena familiar a algo? Me suena, me suena. O sea, es que es eso. Yo lo tenía desde niño como de. Es tan similar al Día de Muertos, es tan similar al Hanal Pichán, es tan similar a otras situaciones durante estas mismas fechas que coincidencia no puede ser. No lo creo. Y también podríamos asimilarlo con algunas festividades que tiene la masonería, no como tal en las mismas fechas, pero sí con un simbolismo o un misticismo bastante similar o simbólico, por así decirlo, ¿no? Los equinoccios, Los equinoccios, los los solsticios, solsticios. que pues al fin y al cabo marcan fechas importantes para los movimientos de los astros. Es correcto.
Y también, pues, adentrarnos un poquito más, hablamos de energías. Pero, pues, eso, me diría la querida hermana, no es de tu grado. Damn it. No, se cayó nuestro amigo. Se cayó el pequeño Buffy. Ok, bueno. ¿Qué nos podrías decir que ha distorsionado el Halloween? ¿Por qué? Porque el cristianismo, además del, entre muchas otras cosas como los juicios de Salem, han ido distorsionando esta historia a tal grado que lo vuelven una festividad un tanto, podríamos decir, no polémica, pero sí curiosa. Hay algo curioso sobre el Halloween como tal. Digo, esto es fuera de lo escrito como tal, que cuando llega la Iglesia Católica a Irlanda y empiezan a ver esta festividad, la empiezan a cambiar, como en todas las otras culturas donde llegaron otros a llegar A invadir. ajá, a imponer una religión que pues a ellos les funcionaba, ¿no? Entonces convirtieron el Halloween, el Samhain o el Samhain, el Halloween de la primera temporada, en una festividad religiosa. Que se llamaba All Hallows Eve. El All Hallows Eve, ¿no? El día Eve, perdón. de las almas o el día de todos los Del santos. Día de Todos los Santos. Ajá. Y caso curioso, cuando empieza cuando empiezan a emigrar los irlandeses y cuando empiezan a inmigrar a Estados Unidos, cuando llegan a Estados Unidos, vuelven a hacer pues esta festividad ahora algo más... Más adaptado, tropicalizado. Ajá. Pero aquí hay una pregunta curiosa. Tú me decías tras de cámaras hace unos días, es que yo conozco la historia de Jack de Nabo, Ajá, sí, sí, sí. Una de las historias. una de las tantas Sí, sí. historias. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de Ok, la historia que yo me sé está fuera de la leyenda de Jack the Lantern, Jack the Lantern? de Jack el que estuvo jugando con el diablo y lo atrapó en una moneda. La historia que yo me sé acerca de la calabaza con el fuego es distinta y tiene mucho que ver con el Samaín. En ese momento, en la primera temporada del Halloween, se trataba sobre el fuego. Entonces, las personas en sus hogares apagaban sus chimeneas, apagaban sus fogones y se iban al centro del pueblo, de la aldea, en el lugar en el que estaban, fraccionamiento, town country, etcétera. Entonces, ellos ahí hacían una hoguera entre todos, entre todo el pueblo, la comunidad, y de esa hoguera llevaban los pedazos de carbón ardiendo desde ese lugar, desde el centro a sus casas, para iniciar el fuego con el mismo fuego que hicieron con toda la comunidad. Compartían el fuego que les iba a servir para pasar toda esta temporada que iba a llegar, ¿no? Que era el invierno, la temporada de las sombras. Y pues muchas veces lo llevaban pues, en ollas, ollas que luego te estaban rotas o incluso en calabazas, ¿no? Y las calabazas tienen mucho que ver también con justo el último día de la cosecha. Entonces se daban frutas que después se transformó en los dulces y todo eso, porque era para agradecer la bonanza, ¿no? y también para sobrevivir el invierno, perdón, digo, es el infierno. Y otra de las cosas es que, o sea, la historia de Jack the Lantern en Estados Unidos se habla de que tiene una calabaza. Sin embargo, la versión original no era una calabaza, era un nabo. Un nabo. Ajá. Pero pues en Estados Unidos, en cierta zona, no estoy seguro de en cuál, pues no había. Y tuvieron que tropicalizarlo de esa forma. Y hay muchas calabazas, muchas calabazas. Ahorita en Tijuana está esta situación de... Es muy bonito, en Tijuana Hacen competencias. Ah, sí, 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 y hacen como pequeños escenarios con calabazas, muy bonito, está muy padre. Sí, por lo menos acá en Yucatán es un poquito complicado porque la calabaza que nosotros manejamos es diferente. Chiquita y completamente. Y es verde para empezar. Sí. Así que nosotros no aplica este tipo de festividad. Sin embargo, nosotros tenemos muy tropicalizado el Día de los Muertos, Viene aquí es el Hanal Pichán. que es el Hanal Pichán, que eso lo veremos en el siguiente episodio. Así que si quieren verlo, por favor, suscríbanse, denle like y compartan. No podemos perder dar ese anuncio, ¿no? Bueno, pasando todo esto, me gustaría que platicáramos un poco acerca de los juicios de Salem. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mentira? ¿Qué tanta especulación había? Hijo, el tema de las brujas es un tema también muy incomprendido por esta situación.
Sé que a finales del siglo XVII, en un pequeño pueblo de Massachusetts, el miedo a la brujería alcanzó un punto máximo y en Salem, en 1692, una comunidad puritana, cerrada y fanática, donde unas niñas comenzaron a tener visiones y convulsiones, aseguraron haber sido embrujadas. Pronto estas acusaciones se esparcieron como pólvora entre vecinos y esposas contra maridos, se armó Todo, ahí, todo. sí, la cámara húngara. Y se empezaron a acusar los unos con los otros. Digo, con esta situación también de que en ese momento, con toda La, ¿cómo podríamos decirlo sin que suene funable? La ignorancia que la existía. ignorancia es una gran palabra porque no iba a decir la otra, pero la ignorancia y el aprovechamiento también, de que tú sabías que con solo señalar a alguien más era una sentencia de muerte en ese momento. Sí, ya había penas tan tontas que si sobrevivía era bruja, pero pues, no sobrevivía. Sí. O sea, ¿quién va a sobrevivir a la Te voy a horca? tirar al agua y si flotas, y si sobrevives eres bruja y si te hundes, ay, híjole, no eras bruja. Pero pues ya ni modo, ¿no? Se intentó. Ahora podríamos decirlo que hay cancelamiento en redes sociales, ¿no? Si publicaste esto, Sí, sí. No sean funables, amigos. no sean funables porque a nosotros, a tiro por viaje en TikTok nos andan funando. Yo ya me porto bien. Ya tiene un año mi Facebook sin ser cancelado. Está muy bonito eso. No, mi TikTok no, diario llueve algo. Llueve. Llueve. Ahora sí que algunos entenderán. Pero pues, aquí hay una pregunta. ¿Eran brujas o no? ¿Quieres saber la verdad? A ver. Pero por favor. Más de 200 personas fueron acusadas. 19 personas de estas fueron ahorcadas. Una fue aplastada bajo piedras por negarse a confesar. Y pues no todas eran brujas. O no todas se dedicaban a eso. O uno nunca sabe todo eso, ¿no? Algunos historiadores creen que entre los condenados había librepensadores, alquimistas, estudiosos, gente que le incomodaba al gobierno, que le incomodaba a otras personas. Y es lo que te digo, o sea, al final pudiera ser brujo o no, pero servías como chivo expiatorio, ¿no? Para cualquier otra situación. ¿Pero acaso alguno de ellos pertenecía a algún círculo de sabiduría hermética o algún conocimiento oculto, como podrían decir que los masones tenemos, que solo los que están dentro de la masonería van a saber si es verdad o es mentira, ¿no? Porque hay muchísima especulación alrededor donde dicen que matamos cabras, infantes, entre muchas otras cosas que te pueden sorprender si leyeran cada uno de los comentarios que nos Mi llegan. café con sangre. Tu café con sangre. Cosas que nos gustan ahí adentro. Cosas de la vida cotidiana. Muy bien. ¿Realmente fue una cacería de brujas o fue una purga contra aquellas personas que iban afuera del orden ya establecido, como muchas religiones han impuesto? Porque esto es algo de concientizar. Se ha repetido durante la historia muchas de las veces donde se han acusado de brujería, de retractores, entre muchas otras cosas. Y todo aquel que estorba al orden establecido, ¿qué le pasa? Sí, es eliminado. Claro que sí. Aunque de todos esos casos, siempre hay uno muy especial. Y en ese caso en Salem estuvo el caso de Abigail Crane. Ella fue acusada de brujería porque los vecinos la acusaban de que se ponía a danzar en las noches con hogueras de fuego y que tenía animales y que se inquietaban, bla, bla, bla. Y durante su juicio antes de morir, Abigail susurró lo siguiente. Dice, vendrá una noche en que los velos caerán y los iniciados verán la verdad. Esa frase quedó grabada en las actas del juicio y aunque fue censurada años después, algunos masones de Nueva Inglaterra, siglos más tarde, encontraron ese texto y lo interpretaron como una alegoría iniciática. El velo lo pasó entre mundos y la búsqueda de la luz interior. Y cada 31 en ciertos círculos esotéricos se dice que se repite el rito del velo donde los iniciados meditan frente a una llama y buscan comunicarse con los ancestros pasados. Samaín, Halloween, brujería. El eco del mismo conocimiento prohibido que intentaron silenciar. Aquí va una pequeña reflexión.
masónica, sin revelar tantos secretos, sin que nos funen, porque ya me acostumbré. Aquí se habla de que el aprendiz masón atraviesa la oscuridad para encontrar la verdad. Es correcto. En tu iniciación pasas de ciertas pruebas. Ujú. No le teme al fuego, ni a la noche, ni a las sombras. No le temes. Bueno, A veces. a veces. Digo, es que yo lo he dicho desde el primer podcast, mi iniciación fue hermosa. Me gustó mucho, yo la disfruté mucho, es muy significativa para mí. Yo te puedo decir que cuando vas subiendo de grado se van poniendo más divertidas. Sí, me ha tocado hace unas semanas. Muy interesantes también. Bastante fuera de lo... Todavía duele. Sí, todavía duele. Todavía duele. Porque las enseñanzas tienen tanto sus cuadros blancos como sus cuadros negros. Es Así correcto. como hay tinieblas, se pueden esconder la luz, que es la enseñanza. El Samaín nos recuerda que la muerte no es el final, sino es un renacimiento. El Halloween nos enseña de lo que tenemos que revelarnos, que podemos ser. Los juicios de Salem nos advierten sobre el poder del fanatismo y del miedo. El verdadero iniciado no quema al que piensa distinto. Lo escucha, lo observa y extrae la luz incluso de su error. Es correcto, es correcto. Digo, es esta situación, ¿no? Con lo que hemos crecido mucho en México, porque crecimos bajo una religión que nos fue impuesta y bajo esta situación de que tu abuelita no quería Digo, yo aquí en Mérida lo vi hasta hace muy poco, ¿sabes? Yo vengo del norte de México y allá los niños eran todos disfrazados pidiendo Halloween. Yo iba a pedir Halloween a la calle, en las casas por casas y nos daban dulces y aquí no había nada de eso. Hasta hace, ¿qué te gusta? ¿5 años? ¿6 Sí, años? Empezó, bueno, cortó por esta situación de los estornudos que nos dio todo, que no podemos decir esa palabra. Pero empiezan a hacer rallies en los las fraccionamientos plazas. muy bonitos y la verdad es que antes no se pudo haber hecho, no tanto porque llegasen personas de otros lados a traer otras costumbres, sino porque las abuelitas, las Está mamás, muy eran como, satanizado. no puedes, esto es del diablo, no sé qué. Digo, güey, es que es lo mismo, o sea, me dices que es del diablo hoy para pedir dulces, pero mañana vamos a comer un tamal horneado para festejar lo mismo que voy a festejar hoy pidiendo dulces, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? La religión sí nos puso un sesgo cognitivo con muchos de estos temas y el Samaín o el Samhain o el Halloween fue uno de ellos, ¿no? Uno de los más incomprendidos que ahorita pues ya se hizo muy divertido, ¿no? Gracias a la cultura americana. Se hizo muy divertido y también hace poco veíamos una serie en Netflix sobre un asesino serial, en el que fue basado muchos de los personajes de las películas de terror. Y te empieza a mostrar cómo la figura de este personaje, no estamos justificando lo que hizo, pero sí estamos entendiendo el por qué. Pero fue desvirtuado de tal manera que lo volvió un personaje de la cultura pop, un monstruo. Y es básicamente eso es comprender el porqué de la festividad, qué realmente hay detrás, develar ese secreto y sobre todo no difundir la ignorancia. Es correcto. Digo, justo ese tema, el que te comentaba de la lámpara, ¿no? De la calabaza. O sea, ves algo diferente, tú ves una calabaza con una cara de una calavera, entre comillas, que no tiene nada que ver. Y pues a las abuelitas les asustaba eso. Después llega la leyenda de Jack the Lantern y es con el diablo y una moneda y un crucifijo y sigue siendo algo funable por la iglesia, pero cuando les comento y les cuento la parte de donde era para compartir el fuego entre todos, entre comunidades, como de, pues no estaba tan mal, ¿no? Digo, también la cosa de los disfraces, Luis, ¿sabes por qué nos disfrazábamos o por qué se disfrazan? A ver, cuéntame. No, tú tienes una. Tengo Tienes una idea del A por ver. qué, pero no recuerdo exactamente. Sin embargo, sí llegué a ver de cómo eran los disfraces en los 1900. Tétricos, ¿no? Sí, realmente lo que para ellos era algo normal, sí parece de una película de terror de este momento, ¿no? Sí, digo, ahorita ya te disfrazas de guasón
zorra. Y Re- es como- Región 4. Guasón con minifalda. Y el risas. Sí. Digo, están las dos versiones también en cuanto a los disfraces. La primera es que justo con esta parte de que el velo entre esta vida y la otra se empieza A mezclar. ser muy delgadito y a mezclar. Entonces, la gente se disfrazaba de estos fantasmas o de estos monstruos Para que se confundiera, ¿no? para pasar desapercibidos. Esta es una de las ideas, ¿no? Porque es una de ellas, no es la que más me gusta, pero una de ellas es para pasar desapercibido para que los fantasmas no se fueran contra ti, ¿no? Pero la otra, que es la que me gusta más, es la de que estas personas que atravesaban el velo, que venían del otro lado, muchas veces no sabían que ya se habían ido. Y entonces estas otras personas se ponían y se disfrazaban de fantasmas o de espíritus para que ellos no se asustaran. Ok, Eso es muy bonito. eso no me lo hubiera esperado, ¿no? Es muy bonito y Sí. también es una de las cosas que se manejaban en ese momento, ¿no? O sea, era como sobre todo hay gente que acaba de fallecer y sobre todo para ellos era que se disfrazaban para no asustar a estas personas. Aquí tengo entendido incluso que en México, creo que si el primer año que falleció no lo puedes poner en tu altar o algo por el No, estilo. se supone que no lo puedes poner en tu altar porque no baja o no tiene Que porque aún no permitido. ha trascendido, no sabría, no estoy tan versado en ese tema, digo, tampoco en el de Halloween, pero esto es lo que sabía. Y esa es la parte bonita que me quedo, ¿no? O sea, cómo disfrazarte para hacerte pasar para que no asustar a mamá Coco. Papá, te acabas de ir, mamá Coco, no te vayas otra vez. Es la parte bonita del Samaín o del Halloween, ¿no? Son las partes que si bien no nos las platicaron, no se molestaron en platicárnosla, lo cierto es que están ahí, están escritas. Y es lo mismo que les comentábamos igual desde el primer podcast con este tema de la masonería, ¿no? O sea, si tú buscas el lado malo de algo en internet, lo vas a encontrar. Pero si te pones a buscar las cosas buenas de algo, lo vas a encontrar también. Y creo que sería mejor buscar cosas positivas, cosas buenas sobre un tema en específico, que igual y te pueden cambiar el chip. Y después te puedes dar cuenta de que, pues ahora sí quiero una calabacita, ¿no? Para compartir el fuego. ¿Sí? No, pues acá no hace falta una calabacita para llevar el calor porque está horrible. Ah, sí. Hace poco también vi que había calabacitas azules. Es Ok, muy bonito ok, y ok. eso también tiene un significado muy bonito. Esto ya es muy de ahora, pero es para que sepan, el azul es un color que representa el autismo, entonces es para que sepan que ese niño que trae esa calabacita azul es autista y pues no lo vayan a asustar o no se vayan a pasar con él y para que sean gentiles con este niño, ¿no? O sea, estas cosas Es tan inclusión. bonitas, claro. Claro que sí. Sí, cosas bonitas del Halloween. Hay que salir a pedir dulces, pidan dulces. Vamos a pedir dulces. Regalen dulces. ¿Qué les parece que el Sendero del Aprendiz suba las fotos de sus disfraces? Sí, sí, sí. Sí, señores, agarren una bolsa de dulces allá, pónganla fuera de su casa, siéntense en Halloween y regalen dulces. Pónganse, si viven por estos rumbos, pónganse antibosquitos, Sí. que se los van a comer vivos. Repelente, es horrible. Pónganse repelente, pero sí, regalen dulces, hagan feliz a un niño, por Dios, no pasa nada. La diabetes luego les va a dar de todos modos, ya muy viejos. Claro que sí. Un bubulú no les va a hacer daño. Esta noche cuando apagues la luz y escuches el viento recuerda, no todo espíritu busca hacer daño, algunos solo quieren ser recordados. Y si ves una sombra pasar, quizá no sea un fantasma, quizá sea una lección que aún no has aprendido. Yo soy Luis Pérez y esto fue El Sendero del Aprendiz. Hasta la próxima, hermanos. Que la búsqueda de la llama del conocimiento siga, incluso en la noche más oscura. El velo caerá y la luz será revelada.